Buenos días. Hoy vamos a ver en este video algunos ejercicios típicos de cantidades químicas para que después puedan resolver el seminario que corresponde a esta unidad. Bueno, para comenzar tenemos una tablita en donde nos piden que demos cuál es la opción correcta. Nos piden, por ejemplo, vamos a la primera columna ya, la masa atómica relativa de un átomo de potasio. Cuando nos piden la masa atómica relativa, estamos hablando de algo relacionado a otra cosa. En este caso es cuántas veces es más grande ese valor de la masa del átomo con respecto a una UMA. Y la palabra relativo en este caso nos indica que es un número adimensional o sin unidades, porque es relativo. Entonces, ya desde ahí podemos descartar que los 39 gramos no serían y las 39 UMAs tampoco, dado que estos dos valores tienen unidades. Otra cuestión por la que no pueden ser 39 gramos, imagínense que estamos hablando de un solo átomo. Es imposible que un solo átomo pese 39 gramos, sería gigante. Entonces, en la columna 1 podemos decir que el valor correcto era en 39. Ahora nos piden la masa atómica absoluta de un átomo de calcio. Cuando hablamos de masas absolutas, sí hablamos de un valor que tiene unidades. En este caso tenemos dos, que pueden ser las sumas o los gramos. El 40 ya lo podemos descartar porque pertenece a las unidades relativas. Y ahora entre las 40 UMAs y las 40 gramos. UMAs son las unidades de masa atómicas. Y los gramos, bueno, es la unidad que todos conocemos. ¿Podemos tener un solo átomo que pese 40 gramos? No, es imposible, es un átomo gigante. Entonces, en esta segunda columna, la respuesta correcta sería 40 UMAs. Tercero, tenemos que nos piden una masa atómica, pero de un mol de átomos de aluminio. Cuando nos referimos a un mol, estamos hablando del número de Avogadro de partículas, que era 6,023 por 10 a la 23. Entonces ahora ya dejamos de tener un solo átomo, sino que tenemos ese número gigante. Entonces, 27 U más no puede ser, porque este era el peso de un solo átomo. 27 sin unidades no puede ser, porque nos están pidiendo un valor absoluto. Entonces, para este caso, la respuesta correcta sería 27 gramos. Bueno, ahora vamos a dar un pasito más. Recién estábamos trabajando con átomos individuales, ahora vamos a trabajar con moléculas. O sea, ya tenemos átomos relacionados entre sí. Y nos piden que calculemos la masa molecular relativa de una molécula de dioduro de potasio, la masa molecular absoluta de una molécula de carbonato de calcio y la masa molecular absoluta de un mol, nuevamente, de moléculas de hidróxido de aluminio. Para este caso vamos a ir analizando una por una, así vemos bien en detalle cómo se hace. Bueno, lo primero que tenemos que tener es la tabla periódica a mano para poder conseguir las masas que corresponden a cada una. Entonces, el primer problema, en la primera columna nos pedía que calculemos la masa molecular relativa del dioduro de potasio. Bueno, el dioduro de potasio está compuesto por yodo y potasio. Entonces, vamos a la tabla periódica y encontramos que el valor de masa atómica del potasio es de 126,9. Si nos referimos al valor absoluto sería 126,9 ohmas y si nos referimos al valor relativo serían 126,9 sin unidades. Vamos a la tabla también y buscamos lo mismo para el potasio, lo que nos da que tiene una masa absoluta de 39,1 ohmas. El ejercicio nos pedía que calculemos la masa molecular relativa. Entonces, ¿esto cómo se hace? Tenemos las masas atómicas de cada uno de los componentes de la molécula y si lo sumamos obtendríamos cuánto pesa esas moléculas. Entonces tenemos la masa relativa correspondiente al yodo, la masa relativa correspondiente al potasio y la suma nos da que la masa molecular del yoduro de potasio es 166. Entonces vamos a la tablita y constatamos que ese valor está y es el correcto, el segundo.
La segunda columna nos pide que calculemos la masa molecular absoluta, o sea que ahora vamos a tener unidades de una molécula de carbonato de calcio. Entonces, para eso, descomponemos nuevamente al carbonato en cómo está formado. Está formado por calcio, por carbono y por oxígeno. Y de la tabla periódica sacamos nuevamente las masas atómicas, o sea, cuánto pesa cada uno de esos átomos. Tenemos que para el calcio tenemos una masa absoluta de 40,1 más, para el átomo de carbono de 12 y para el átomo de oxígeno de 16. Como verán es 15,99 y 12,01, pero redondeé para simplificar un poco los pasos. Y el calcio, como es 40,07, voy a utilizar 40,1. Entonces, para sacar la masa molecular absoluta, lo que hacemos es sumar las masas atómicas absolutas. Para eso tenemos los 40,1 UMAS que corresponden al átomo de calcio, las 12 UMAS que corresponden al átomo de carbono, y 3 por 16 UMAS, que como verán, 16 UMAS es el peso del átomo de oxígeno, pero está multiplicado por 3 debido a que la molécula de carbonato de calcio tiene 3 oxígenos, que está indicado con este numerito 3 que está acá. Y si podemos ver, esto es una representación gráfica de cómo sería una molécula de carbonato de calcio, y acá está el ion calcio más 2 unido al ion carbonato. Y el ion carbonato tiene 1, 2, 3 átomos de oxígeno. Es por eso que multiplicamos la masa del átomo de oxígeno por 3. Bueno, cuando hacemos la suma nos da un valor de 100,1 UMAS. Entonces, volviendo a la tablita, vemos que el valor correcto sería el segundo. O sea, una sola molécula de carbonato de calcio pesa 100,1 UMAS. Ahora pasemos a la tercera columna, donde nos piden la masa molecular absoluta de un mol de moléculas. Entonces, para un mol de moléculas tenemos que considerar, como dije al principio, el número de Avogadro, que dice que en un mol tenemos 6,023 por 10 a la 23 o moléculas o átomos o partículas, depende de lo que estemos hablando. Entonces, el hidróxido de aluminio lo podemos descomponer en aluminio, hidrógeno y oxígeno. De tabla periódica nuevamente podemos sacar los valores de las masas, pero para este caso estamos hablando de un mol, entonces pueden ver que este valor, cuando hablamos de una molécula, es la masa atómica absoluta o masa atómica relativa, 26,9, 27. Cuando hablamos de un mol, también lo podemos interpretar como es el peso de un mol de aluminio, lo cual serían 27 gramos. Para el hidrógeno tendríamos una masa de un mol de 1 gramo y para el oxígeno de 16 gramos. O sea, un mol, 6,023 por 10 a la 23 moléculas pesarían esta cantidad. Entonces, una vez que tenemos los tres valores, lo que podemos hacer es la suma de los 27 gramos que corresponden al aluminio. Y fíjense que acá puse 16 más 1 y todo por 3. ¿Por qué es eso? Porque esto nos indica que el aluminio está rodeado de 3 grupos oxidrilos o OH, entonces vamos a tener 3 oxígenos y 3 hidrógenos. Lo que podemos hacer es, como puse acá, 16 gramos que corresponde al oxígeno, 1 gramo que corresponde al hidrógeno, y todo eso multiplicarlo por 3. Lo que nos da una masa molecular absoluta de un mol de igual a 78 gramos. Entonces volvemos a la tablita y vemos que la opción correcta era la número 1. Ahora vamos a complicarlo un poquito más. ¿Qué pasa si queremos expresar el valor que habíamos obtenido para el carbonato de calcio de una sola molécula? O sea, queremos saber cuánto pesa una sola molécula. ¿Cómo hacemos? Tenemos que pasar este valor de UMAS a gramos. Entonces, para eso tenemos que saber que una UMA es igual a 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, la forma de resolver esto es con la regla de 3 simple. En la primera línea de la regla de 3 ponemos los datos conocidos, que es una UMA equivale a 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Nuestro valor incógnita, que serían las 100 UMAs, ¿a cuánto equivale? Para eso hacemos 100,1 UMAs por 1,67 dividido en una UMA. Y eso nos da 1,67 por 10 a la menos 22 gramos. Fíjense que para saber si armaron bien la regla de 3 simples, tienen que simplificarse las unidades y el resultado tiene que quedarle en las unidades que corresponden a la incógnita. Ustedes querían saber cuántos gramos pesa una molécula, está bien. Acá nos digo que pesa
1,67 por ml gramos. O sea que está bien presentada la regla 3 simple. Entonces, ahora vamos a trabajar un poquito más con el carbonato de calcio todavía. Nos piden que calculemos cuántos gramos y cuántas moléculas hay en 0,7 moles de carbonato. Antes veníamos trabajando con un mol completo, bueno, ahora no llegamos, tenemos 0,7 moles. Y queremos saber esto, cuántos gramos y cuántas moléculas. Y después vamos a ir un poquito más todavía, o sea, dentro de esos 7 moles queremos saber cuántas moléculas, cuántos átomos de calcio tenemos, cuántos átomos de carbono y cuántos átomos de oxígeno en esos 0,7 moles. Ese va a ser el punto 2. Entonces, para comenzar, sabíamos que de las resoluciones que hicimos para la tablita, teníamos que la masa de un mol de carbonato de calcio pesa 100,1 gramos. Entonces planteamos nuestra regla de 3 con la primera línea de los datos conocidos, el cual es un mol de carbonato pesa 100,1 gramos. Nuestros 0,7 moles, que es la incógnita, ¿cuánto pesarán? Bueno, si hacemos la regla de 3, 0,7 por 100,1 dividido 1, moles con moles se nos va, nos queda que 0,7 moles pesan 70,7 gramos de carbonato de calcio. Después nos pedían cuántas moléculas hay. Para saber cuántas moléculas hay, tenemos que utilizar el número de Avogadro. Y para ello, la relación que conocemos es que un mol de carbonato tiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, nuestra incógnita, que son los 0,7 moles nuevamente, ¿cuántas moléculas van a tener? Bueno, van a tener 4,22 por 10 a la 23 moléculas. Nuevamente, moles con moles se nos va, nos quedan la unidad de moléculas, o sea que el valor es correcto. Para el segundo punto nos pedían cuántos átomos hay dentro de estos 0,7 moles de calcio, de carbono y de oxígeno. Entonces, lo que primero vamos a hacer es calcular cuántos teníamos en un mol, que es lo más fácil que podemos hacer. O sea, es multiplicar el número de Avogadro por la cantidad de moléculas, ahí nos va a dar por la molécula nos va a dar la cantidad de moléculas que hay en un mol. Entonces, para el calcio vamos a tener el número de Avogadro por la cantidad de átomos de calcio que hay en la molécula. Calcios tenemos 1, entonces es el número de Avogadro por 1. Para el carbono también tenemos un solo carbono por molécula, entonces va a ser el número de Avogadro por 1. Pero para el oxígeno dijimos que teníamos 3 átomos de oxígeno por cada molécula, entonces va a ser el número de Avogadro por 3. Cuando pasamos estos valores numéricos nos da que tendremos 6,023 por 10 a la 23 átomos de calcio, lo mismo para átomos de carbono, y 3 veces el valor S para átomos de oxígeno. Listo. Entonces, hasta acá tenemos cuántos átomos hay de cada uno dentro de un mol. Pero el problema nos pide en 0,7 moles. Entonces nuevamente usamos la regla de 3 simple. Vamos a empezar con el calcio. Para un mol de carbonato de calcio tenemos 6,023 por 10 a la 23 átomos de calcio. Entonces, en los 0,7 moles, que es la incógnita, tendremos 4,22 por 10 a la 23 átomos de calcio. Como vemos, para el átomo de carbono tenemos la misma cantidad de átomos de carbono en un mol, entonces cuando hagamos la regla de 3 para el átomo de carbono nos va a dar que tenemos la misma cantidad. Y para el oxígeno lo que podemos ver es que nos da una cantidad mayor, lo cual es correcto ya que teníamos por cada molécula de carbonato teníamos 3 átomos de oxígeno, o sea que esperamos un valor más grande. Esto piénselo como tenemos en una bolsita un caramelo de menta, un caramelo de miel y 3 de chocolate. Entonces en 10 bolsitas, ¿cuánto voy a tener? Voy a tener 10 caramelos de menta, 10 de miel y 30 de chocolate. Bueno, acá sería lo mismo. La cantidad de átomos de oxígeno es mayor. Serían los caramelos de chocolate. Bueno, para seguir vamos a dar un pasito más y tenemos a alguien que nos dice, bueno, yo tengo 5,7 por 10 a las 22 moléculas. Se dedicó a contar las moléculas, pero a nosotros esa unidad no nos sirve. Queremos saber cuántos moles son esas 5,7 unidades. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos nuevamente la relación que conocemos, que es, tengo 6,023 por 10 a la 23 moléculas en un mol. Ese es el número de Avogadro. Entonces, estas moléculas que alguien se dedicó y contó, ¿cuántos moles nos representan? Bueno, cuando hacemos la regla de 3 simple,
nos da que esta cantidad de moléculas equivale a 0,095 moles de carbonato. Bueno, ahora dejemos descansar un poco al carbonato de calcio y vamos a cambiar de compuesto. Supongamos que tenemos un líquido puro ahora, una sustancia que tiene una fórmula química que es A3B2. Como la del agua es H2O, que indica que tenemos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, acá nuestro líquido tiene 3 átomos de A y 2 átomos de B. Y además nos dan lo que pesa un mol de A, que son como 15,4 gramos, y nos dan también la masa atómica absoluta de un mol de B, que son 21 gramos. Y aparte nos dan un valor que es la densidad del líquido. Y las preguntas que nos hacen es, bueno, ¿cuántos moles tendré en un litro de líquido? Y después, ¿cuántos gramos y cuántos litros serán 2,23 líquidos? Vamos con el primero. Para eso calculamos la masa molecular absoluta de este compuesto. Entonces para eso sabemos que tenemos los 15,4 gramos que corresponden a A por la cantidad de átomos de A. Y le tenemos que sumar la masa del mol de B por la cantidad de átomos de B. Y eso nos da que este compuesto, un mol de este compuesto pesa 88,2 gramos. Y ahora nos piden que demos cuántos moles tenemos en un litro. ¿Cómo hacemos eso? Si acá tenemos gramos y esto es litro. Son distintas unidades. Bueno, por eso es que nos dan la densidad. Este valor indica que si agarramos y pesamos 1,21 gramos de este líquido en una balanza, nos ocuparía un volumen de 1 mililitro. Y al revés, si tenemos una pipetita y tomamos 1 mililitro y pesamos ese mililitro, nos diría que pesa 1,21 gramos. Es las dos formas de pensar este valor. Además, tenemos que saber que un litro es igual a 1000 mililitros y que un centímetro cúbico es igual a un mililitro. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces la densidad, en vez de ser gramos por mililitro, van a encontrarla como gramos por centímetro cúbico o kilogramos por litro. Hay varias formas de expresarla, pero bueno, teniendo en cuenta esto, se pueden hacer los cambios de unidades. Entonces, de la densidad sacamos que un mililitro pesa 1,21 gramos. Entonces, 1000 mililitros, que es lo que nos piden, un litro, lo pasamos a 1000 mililitros para después poder simplificar en la regla de 3 simple. Acuérdense que siempre tenemos que trabajar con las mismas unidades. Nos da que ese litro pesa 1210 gramos. Como verán, al haber usado las mismas unidades puedo simplificar y el valor me da en las unidades necesarias y correctas. Entonces bueno, ahora ya tengo el valor de cuánto pesa un litro y el valor de cuánto pesa un mol de el compuesto A3B2. Entonces, ¿qué hago? Hago una regla de 3 simple. 88,2 gramos es un mol de esta sustancia. En 1210 gramos, que es lo que yo tengo, ¿cuántos moles voy a tener? Bueno, voy a tener 13,71 moles. Bueno, ahora ya dejamos de tener un litro y vamos con el problema 2. Dice que tenemos 2,23 moles. Y quiero saber cuántos gramos son y cuántos litros se expresan. Entonces para eso ya teníamos el peso, la masa molecular absoluta, que eran 88,2 gramos. Y planteamos los valores conocidos, nuevamente en la regla de 3 simple, que es un mol de la sustancia pesa 82,2 gramos, o tiene una masa de 88,2 gramos. Entonces, mis 2,23 moles, que son la incógnita, ¿cuántos son? Son 196,7 gramos. Vaya. Y ahora nos piden del volumen, entonces tenemos que usar nuevamente la regla de 3 simple, la densidad. Pero ahora de forma al revés. Ahora lo que nos piden es volumen, entonces el volumen va a estar de este lado para que la incógnita, que también tiene que tener estas unidades, quede de este lado. Entonces 1,21 gramos de nuestro compuesto están en un mililitro, o son un mililitro. Los 196,7 gramos que calculé recién, ¿cuántos son? Son 162,6 mililitros. Como nos pedían el litro, habría que hacer la conversión y nos daría 0,162 litros. Bueno, para continuar ya podemos dejar el líquido y vamos a trabajar un poquito también con un gas. Les presento el
tetróxido de nitrógeno. Entonces, calculemos cuánto pesa o cuánto es la masa molecular absoluta de este compuesto. Vamos a calcular la masa molecular de un mol. Entonces, de tabla periódica, como en los ejercicios anteriores, podemos obtener el valor para el nitrógeno y para el oxígeno. 14 gramos y 16. 15 en 14. Acuérdense que redondeamos para facilitar eso. Entonces hacemos la suma de los 14 gramos del mol de nitrógeno por los 2 átomos que tenemos en la molécula, más los 16 gramos del oxígeno por los 4 átomos que tenemos en la molécula, nos da 92 gramos. Entonces, el ejercicio nos pide que calculemos cuál es la masa de 0,63 moles. Y después cuántas moléculas habrá en esos 0,63 moles que son los que tengo. Entonces comencemos. Sabemos que un mol de este gas tiene una masa de 92 gramos. Mis 0,63 moles, que son los que quiero saber, ¿qué masa tendrán? Bueno, planteo la regla de 3 simple y me da que 0,63 moles pesarán 57,96 gramos. Ahora vamos con la segunda. ¿Cuántas moléculas habrá ahí? Para ello utilizo el número de Avogadro, en el cual sé que un mol de este gas tiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, mi incógnita, que eran los 0,63 moles, tendrán 3,79 por 10 a la 23 moléculas. Por último, esto es un adelanto, ya lo van a ver más con más profundidad en los próximos módulos, pero vieron que pudimos calcular hace un instante el volumen de un líquido. Bueno, para el gas también se puede calcular el volumen, pero tienen que saber que un mol de ese gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Acá se usa esta relación y no se usa el valor de densidad. Pero esto ya lo verán con más profundidad cuando veamos gases ideales y gases en los siguientes módulos. Pero bueno, sabiendo esta igualdad, lo que podemos hacer es plantear la regla de 3 simple, diciendo que un mol de este gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Mis 0,63 moles, que son la incógnita, ¿qué volumen ocuparán? Bueno, ocuparán un volumen de 14,11 litros. Recordemos nuevamente que esta igualdad es solo válida para gases. Bueno, espero que estos ejemplos les sirvan para resolver los ejercicios del seminario y saben que cualquier duda nos pueden escribir mail al mail de la comisión o consultarnos en las clases presenciales que tenemos con los miércoles y los viernes o escribir en los foros de consulta que están en la página. Desde ya, muchas gracias.